invitar a los mujeres que me van a ayudar. Acuérdate, los hermanos que están de este lado pasan y recogen el pan y el vino, y los hermanos de este lado para que no haya confusión. Aleluya. Aleluya. Lo hizo todo por amor. Lo hizo todo por amor. Puedes acercarte si vas a participar de la Santa Cena, de la comunión. Puedes acercarte, agarrar un pan, puedes quedarte aquí enfrente, no te vayas a tu asiento, quédate enfrente. Aleluya. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomad esto también, hacedlo en memoria de mí. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. ¿Se van a ir los niños? Vamos a pedir a los niños que pasen en la parte de arriba. Si tú te vas a quedar, abre tu... Lucas 23, 55. ¿Ya lo tienen? Lucas 23, 55. ¿Trajeron Biblias? Amén. ¿Alguien puede ayudar? 23:55. Es que no. Vamos a terminar el 23:55. 23:55, nos pasamos al 24, amén. Debes de entender que cuando Lucas escribió, él no dividió la Biblia en los capítulos. Los capítulos las dividieron los hombres para hacerlo más fácil de encontrar, de aprender, de memorizarla. Pero a veces cuando se dividen los capítulos, la historia no está completa. Por ejemplo, si tú lees el capítulo 24,
1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Pero ¿quiénes vinieron al sepulcro? ¿Quiénes se levantaron? Lucas empieza desde el versículo 55, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Le doy gracias a mi esposa, que siempre se esmera en arreglar bonito ¿cómo diría? El escenario. ¿Sí conocen a mi esposa? No. ¿No conocen a mi esposa? No. Miren. Bueno, iba a decir. ¿Cómo la conoció? Dora, ¿sí sabes cómo la conoció? ¿Sí sabes el cuento? Dora es un testigo de cómo la conocí, amén. Me encanta que pase Dora y que cuenta la historia. A mí me encanta leer la escritura, pero me gusta mucho pensar, meditar en ella. Por ejemplo, anoche andaba buscando, dice que estaba María Magdalena y las mujeres. Si tienes alguna mujer por ahí, felicítala, dile, ustedes las mujeres son tremendas, dile a las mujeres, somos tremendas, a las mujeres que están ahí a un lado, tremendas. Cuando todos los apóstoles corrían, ellas estaban allí presentes. ¿Qué tremendo es esto? Cuando todos los apóstoles se iban, aún Juan el último se quedaba allí, pero envuelto en una sábana, ¿qué le pasa? Las mujeres se quedaron allí. Me llama mucho la atención, dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él. Hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo tenía un poder de atracción grande, tremendo, poderoso. Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí, ¿no es cierto? Sí, amén. Amén. La atracción de Jesús. Miles de años después podemos leer su historia. Les comentaba durante la semana, no puede estar equivocada la Biblia. Todo el mundo celebra el nacimiento de Jesucristo en Navidad y la muerte de Jesucristo en Semana Santa. Todo el mundo lo celebra. Obviamente los países musulmanes donde no creen, muchos de ellos se quedan perplejos a ver al mundo. 5 billones de gente, 6 billones de gente celebrando. Ha de haber algo importante en esto, ¿no es cierto? Amén. Cuando vayamos al cielo, dile a tu vecino, ¿tienes planeado el cielo? Dile a tu vecino, ¿ya tienes planeado el cielo? Si no, planéalo, dile, compra tu tour, amén. Compra el tour de 3 días, de 5 días o de toda la eternidad, amén. Yo creo que con un día vas a tener suficiente para desear toda la eternidad. Cuando vayamos al cielo, algunos estoy seguro que nos van a preguntar, Abdías, Nahum nos van a preguntar, ¿leíste mi libro? Y tú te vas a quedar viendo a Abdías y vas a decir, Nahum, ¿leíste mi libro? Amén.
Dile a tu vecino, hay que leer la Biblia. Dile a tu vecino, hay que leer la Biblia. Y hay que leer la Biblia en forma intencional, amén. Muchos de ustedes reciben el devocional que escribo en Face, amén, para los de confianza. Pero hay que hacer más, hay que hacer más. Yo leo 2 o 3 devocionales más, trato de llenarme con la palabra del Señor, amén, porque si no te llenas con la palabra del Señor vas a tener hambre y necesidad. Les platicaba de las mujeres siempre han tenido una parte importante en el ministerio de Jesucristo. ¿Sí me escucharon, hermanas? Las mujeres siempre han sido importantes en el ministerio de Jesucristo. De hecho, la Biblia dice que las que ayudaban, que las que ministraban, que las que daban económicamente para el ministerio de Jesucristo eran las mujeres. Si tú lees la Escritura en el libro de los Hechos, algunos dicen los Hechos del Espíritu Santo, algunos otros dicen los Hechos de los Apóstoles. Allí te das cuenta de todas las mujeres que contribuían, no nada más económicamente, sino con su trabajo para el Señor. Cuando se acercan estas fechas, es un buen tiempo para meditar. ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Como que no muy amén? ¿O sí, muy amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy trabajando para el Señor? ¿Estoy planeando para mi futuro eterno? ¿Qué estoy haciendo? No, que tu futuro eterno dependa de lo que haces. Pero cuando vayas con el Señor vas a decirle, el talento que me diste, aquí te traigo el doble de lo que me diste. Me encanta la parábola de los talentos, cuando el hombre que le dieron 5 talentos viene contento, viene fascinado. Cualquier otra persona se hubiera quedado anonadada, hubiera dicho, ¿cómo que me vas a poner a trabajar? Lo último que quiero es trabajar. Ya toca a tu amigo, dile, creo que te hablan, creo que te hablan. Te hablan. Pero el hombre no se puso enojado, no se enojó, no se contristó porque le dieron 5 talentos. Todo lo contrario, regresó contento. Porque había triunfado. Había podido duplicar lo que ese señor le había dado, 5 talentos. Lo mismo el otro talento, el otro señor que le dieron 2 talentos. Y el otro que le dieron 1 talento, al que le dieron menos, es el que menos trabajó. Me gusta ver cómo Dios distribuye los talentos de acuerdo a sus capacidades. Todos los que estamos aquí tenemos talentos. Yo estaba estudiando otra cosa, pero el Señor me está llevando a otro rollo. Así que dile a tu vecino, ponte el casco porque ahí viene la pedrada. Dile, ponte el casco. Es muy interesante, hermanos, que nosotros celebramos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar nosotros? Es muy interesante que cada año celebramos lo que Jesucristo hizo, las obras que hizo, los milagros que hizo, pero ¿cuándo vamos a empezar nosotros a hacer nuestra parte? Es muy interesante, las mujeres siempre trabajando. Dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, no nada más después de haberlo seguido, no nada más, imagínate. Porque las mujeres son más emocionales, ¿no es cierto? Imagínate verlo colgar en la cruz. Imagínate desangrándose, estando allí por horas, golpeado. Imagínate. Pero ellas, en medio de su sufrimiento emocional, ellas se pusieron a trabajar todavía. Hay algo en el trabajo que nos quita, nos saca nuestra mente del dolor. Por eso yo recomiendo, cuando alguien pasó por un dolor tremendo, una pérdida, vete a trabajar tan pronto como puedas. Quita tu mente de donde está el dolor. Saca tu mente, trata con lo que tengas, pasa el duelo, el luto, lo que vas a hacer, pero ponte a trabajar. Dile a tu vecino, ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Es lo que estas mujeres hicieron. Y vieron el sepulcro, dice,
y cómo fue puesto su cuerpo. Estaban allí todo el tiempo, estaban vigilando, estaban supervisando qué es lo que van a hacer con el cuerpo de mi maestro. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Estas mujeres estaban allí todo el tiempo. Los soldados, ¿tú crees que los soldados las han de haber mirado con buenos ojos? ¿Tú sabes cómo son los soldados ahora? Imagínate en aquel entonces donde los romanos tenían. Imagínate, mujeres, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen nada que hacer en sus casas? Pero ellas estaban cuidando el cuerpo de Cristo. Dile a tu vecina, a tu vecino que está por ahí, dile, hay que cuidar lo que hacemos por Cristo. Hay que cuidar. ¿Qué es lo que hacemos por Cristo? Y vueltas, dice, prepararon especias aromáticas y ungüentos. Cuando estaba yo pensando en esto, me acuerdo de la mujer aquella que unos días antes había ungido los pies de Cristo. ¿Te acuerdas? Ella estaba ahí presente. Estaba pensando, anduve buscando, gracias a Dios por Google, ¿verdad? Google, puedes hacer un montón de preguntas. Estaba yo, porque dice la Biblia que salieron de María Magdalena, salieron 7 demonios. ¿No dice la Biblia eso? Dice que salieron 7 demonios. Y yo quiero saber qué tipo de demonios tenía esta mujer. Dile con tu vecino, ¿no te gustaría saber qué tipo de demonio tiene el vecino? Es una buena, ¿verdad? Estaba yo buscando ¿qué? 7 demonios, ¿o qué? ¿Cuál demonio? Tenía el demonio de depravación, de glotonería, el demonio ayúdeme, de vanidad. Esto, sensualidad tendría. ¿Qué demonios tendría esta mujer? Andaba yo buscando. No, la Biblia no dice, y nadie quiere meterse en el problema de mencionar a algunos de ellos, pero esa mujer no se preocupó tanto en lo que tenía, sino en quién la había liberado. No lo que había tenido antes. No se estaba concentrando en su pasado, sino se estaba concentrando en su futuro. Ella sabía que su futuro era Cristo. ¿Sería aquella mujer la que fue y consiguió todas estas especias aromáticas y ungüentos? Y dice, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Dile a tu vecino, hay que descansar de vez en cuando. Dile. De vez en cuando, no todo el tiempo como tú. Ahora sí, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres ¿Notas lo que estaba pasando? Cuando ellas se pusieron a trabajar en los caminos del Señor, otras mujeres empezaron a juntarse. Cuando hay una actividad de este tipo para Dios, otras mujeres, otras personas se unen a tu esfuerzo. Dile a tu vecino, es bueno trabajar para Dios. Dile, es bueno trabajar para Dios, porque otras mujeres se te unen a tu esfuerzo. Cuando tú te pones a trabajar, otras mujeres se unen, otras personas se unen. Les sirve de motivación. Y hallaron, dice, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esto nada más en sí es un mensaje completo. Primero, ellas no podían mover la piedra, porque la piedra fue puesta por los soldados. ¿Cuántos soldados? Sería una legión. Pero ellos andaban buscando a su maestro. Observa, descansaron el sábado, pero se fueron y dice, y hallaron removida la piedra. Mira, hermanos, cuando tú andas buscando a Cristo, cuando tú tienes un deseo sincero de buscar la voluntad de Dios, aunque haya cosas, aunque haya barreras en medio, Dios las va a remover por ti. Si tú dices, yo quiero buscar al Señor, yo quiero ver al Señor, yo quiero mirar milagros, yo quiero ver lo que Dios tiene para mí,
Aunque haya una piedra, aunque haya una roca, aunque haya algo, el ángel del Señor puede mover la piedra. Dios puede remover lo que te está impidiendo ver a Cristo, si ese es tu deseo original. Dile a tu vecino, ¿ya te removieron la piedra? Dile, ya, pregunta, ¿ya te removieron la piedra? Y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. A mí me llama mucho la atención estas mujeres, qué atrevidas eran. Qué atrevidas eran, estando allí los soldados. ¿Estarían los soldados ahí todavía? Qué atrevidas, se metieron. Mujeres se meten hasta la cocina, se meten hasta donde. Se metieron. Cuando tú estás haciendo un trabajo del Señor, tú métete con Cristo. Cuando estás haciendo una obra para Dios, métete con Dios. Cuando estás haciendo un trabajo que a Dios le interesa, ya sean los pobres, ya sean los enfermos, ya sean los adictos, ya sea la iglesia, ya sea el evangelismo, métete con Dios. Dile a tu vecino, métete con Dios. Dile, hay que meternos con Dios, hay que meternos con Cristo, hay que tener intimidad con Dios. Estas mujeres se metieron al sepulcro. ¿Quién quiere regresar a donde está su dolor? Me llama mucho la atención la Biblia cuando Lázaro muere y aquellas mujeres van, las dos, María y Marta, le dicen, si tú hubieras estado con nosotros, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era una acusación. ¿No que eras nuestro amigo? Siempre que llegabas aquí, llegabas a la casa, ¿no que eras nuestro amigo? Pensábamos que nos ibas a ayudar. ¿No te ha pasado eso? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes alguna situación económica? ¿Tienes algún problema? Y luego la respuesta no te llega. No es que Dios no sepa. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Pero a veces Dios permite que pasemos por el problema, ¿no es cierto? A veces tienes que atravesar por el foso de los leones, pero Dios le tapa la boca a los leones. A veces tienes que atravesar por el horno de fuego, pero no te sucede nada. Dice la Biblia que aquellos muchachos, los jóvenes hebreos, dice que ni siquiera su ropa olía a humo. A veces atraviesas por el problema, pero Dios te salva, Dios te bendice, Dios te cuida, Dios te sana, Dios te libera. ¡Qué bueno es Dios! Me gusta cuando la mujer le dice, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le hace la pregunta, le dice, llévame donde le pusiste. Llévame donde está tu hermano. Llévame donde está tu dolor, quiere decir. Llévame donde está tu dolor. Llévame donde está tu molestia. Llévame donde está. Llévame. ¿Sabes? Jesús es el único que puede limpiar tu pasado. Nosotros a veces regresamos a nuestro pasado, nos duele, nos llenamos de resentimiento, pero no podemos hacer nada. Recordamos cosas en el pasado, pero no podemos arreglar nada. Jesús es el único que nos dice, llévame a donde está tu dolor, llévame donde está tu hermano. Porque la idea de Él es sanarnos una vez que llegamos allí. Estas mujeres fueron a donde estaba el dolor. Yo no hubiera ido, yo no sé tú, ¿hubieras ido? Se supone que ya se había acabado todo el asunto, ¿no es cierto? Ellos ni siquiera se acordaban de que Jesucristo había prometido que iba a resucitar. No se acordaban. No sé si no se acordaban porque su dolor era muy intenso. No se acordaban porque habían vivido una vida muy feliz con Él. O estaban acostumbrados a la muerte. A veces, hermanos, las costumbres y las tradiciones de la vida a veces nos evitan recibir las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dile a tu vecino, vas a resucitar. Dile a tu vecino, recuérdale, dile, vas a resucitar.
A veces vivimos unas vidas, hermanos, a veces vivimos nuestras vidas como si todo lo que vamos a pasar, como si todo lo que vamos a recibir está aquí en la tierra. No, debemos de planear para el futuro, debemos de sembrar para el futuro. Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros mejor que el que nosotros podemos pensar. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio y oído oyó son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, imagínate, van a buscar a Jesús y no está allí. La Biblia nos dice que ellos dijeron, ¡oh! Resucitó como lo prometió. Absolutamente, no dice nada de eso. Se quedaron perplejas, se quedaron sin poder hablar. Dice,